Tengan todos un bendecido día, que la gracia y misericordia del Señor te cubra en esta hora y siempre. En el día de ayer estuve haciendo una comparación en cuanto a los altares del Señor y en cuanto a los altares que el enemigo de las almas formó y creó a través del espíritu de Jeroboam para destruir la casa del Señor, para destruir el altar del Señor. He estado compartiendo palabra del Señor en cuanto al falso maestro y el falso profeta. He explicado que el falso maestro y el falso profeta no trabajan para Dios. Estos trabajan para Satanás. El falso maestro y el falso profeta daña la palabra del Señor. En el principio, Dios nos muestra a través de la historia de Adán y Eva cómo el enemigo de las almas engaña al hombre con la palabra del Señor. Esto es lo que hace el falso maestro y el falso profeta. Un ser humano que no trabaje para Satanás puede caer en esta abominación. ¿Por qué un ser humano, aún no sea falso maestro y falso profeta, aún no trabaje para Satanás, puede caer en esta abominación? Cuando el hombre comienza a practicar la mentira utilizando la palabra del Señor, un espíritu entra en este y el hombre comienza a hacer las cosas del Señor conforme a su corazón. La palabra del Señor es espíritu, y siendo la palabra del Señor espíritu, de esta manera opera en la vida del hombre. Dios formó y creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué Satanás puede operar en el cuerpo y en la mente del hombre? Es porque Satanás es espíritu. Satanás, nos dice la palabra, que siendo espíritu, él puede sentarse en la casa del Señor y hacerse pasar por Dios. Dios nos dice que cuidemos nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aún así, Satanás puede sentarse en la casa del Señor y hacerse pasar por Dios si el hombre le abre una puerta. El templo del Señor es el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Voy a estar compartiendo una porcioncita breve en este reel y voy a estar dando algunas descripciones de cómo el enemigo de las almas engaña al hombre, utilizando la misma palabra del Señor, envolviendo la palabra del Señor en mentiras sin que el hombre se dé cuenta. El enemigo de las almas lo primero que utiliza es el deseo del hombre. Cuando vamos a Génesis, podemos ver que nos dice la palabra que Eva sostuvo una conversación con la serpiente. Cuando Eva tiene esta conversación con la serpiente ya había visto que Eva tenía un deseo en su corazón de tomar de un fruto que ya Dios le había dicho que no podía tocar. El enemigo de las almas utiliza la misma estrategia con el hombre. Cuando Satanás ve el deseo del hombre puesto en aquello que Dios le dijo que no podía hacer, el enemigo de las almas le envuelve la palabra al hombre, se la cambia, se la tuerce
de tal manera que el hombre no se da cuenta. Dios le dice al hombre en su palabra que le lleve todo pensamiento a Él, para que Él pueda ayudarle a tomar decisiones. Dios es quien sabe lo que le conviene al hombre y lo que no le conviene. Dios es el único que sabe y conoce dónde y cómo el hombre puede caer en la trampa del enemigo. Dios es quien posiciona, Dios es quien envía, Dios es quien direcciona, Dios es quien le da la instrucción al hombre para trabajar en su obra conforme a como Dios le indica. ¿Cuál es el trabajo del enemigo de las almas? Es torcer la instrucción del Señor. Es hacerle ver al hombre que la palabra del Señor, lo voy a volver a repetir, el trabajo de Satanás es engañar al hombre, haciéndole ver que el hombre puede mezclar las cosas espirituales con las cosas carnales. Esto fue lo que hizo el espíritu de Jeroboam. Esto fue lo que hizo Satanás a través del espíritu del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, nos dice la palabra del Señor, preparó casas sobre los lugares altos. Dios le dijo a Moisés y le dijo a todo aquel que llamó a trabajar en su obra que se librase de preparar altares sobre los lugares altos. El espíritu de Jeroboam enseñó al pueblo a adorar ídolos. Dios le dijo al hombre que él era el que le iba a posicionar, el que le iba a llevar, el que le iba a guiar a lugares donde el hombre allí iba a poner el nombre del Señor para siempre, perpetuamente. Dios le dijo: yo soy quien te voy a guiar y donde quiera que te lleve, allí estará mi nombre. Yo compartí en el día de ayer, maravilloso es el Señor, una porción de la palabra que se encuentra en Deuteronomio 16, verso 21. Verso 21 y 22, lo voy a leer rapidito. No plantarás ningún árbol para acera. Esto implica a un ídolo cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios le dijo al hombre que no levantase ídolos donde quiera que le fuese a crear o a preparar casa al Señor. Donde me vayas a preparar casa, Dios le dice al hombre: no plantarás ídolos. Dios es claro en su palabra. Jeroboam enseñó al hombre a mezclar las cosas espirituales con las cosas carnales. Dios tiene un molde específico. Y en este molde del Señor, en esta palabra, en esta instrucción que Dios le trae al hombre, Dios le dice todo lo que el hombre tiene que hacer. Dios es espíritu y en el espíritu el hombre tiene que trabajar para el Señor. Dios tiene un molde específico del cual el hombre no se puede salir.